¿Qué quieren los mercados? ¿Qué quieren las bolsas? ¿Qué quieren los tipos de interés? ¿Demócratas o republicanos? ¿Kamala Harris o Donald Trump? ¿Qué quieren las bolsas? Le traslado la pregunta a Goyo Ollaga, es el socio director de Wellcome AM, Wellcome Asset Management. Goyo Gregorio, buenos días. Muy buenos días, Laura. ¿Qué quieren las bolsas? ¿Quieren a Kamala Harris? Bueno, las bolsas, la verdad, lo que se maneja más es todo el tema del déficit. Yo creo que va a ser muy importante el Congreso. Nadie le está dando importancia al Congreso y los mercados lo que sí que están descontando de momento es la victoria de Trump. Yo creo que claramente, ¿no? Lo que pasa es que quedan 4 meses, puede ocurrir de todo. Pero yo creo que es importante lo que vaya a pasar en el Congreso, porque no es lo mismo, bueno, pues al final una presidencia de Trump con el control del Congreso y por lo tanto todo el tema del déficit que se podría disparar mucho más con las bajadas de impuestos que una presidencia de Trump con un Congreso demócrata, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental lo que ocurra en el Congreso, ¿no? Es decir, aquí es importante no solo quién es presidente de Estados Unidos, sino quién domina la Cámara en Estados Unidos, efectivamente, la Cámara de Representantes. No hay que olvidar que, por ejemplo, cuando fue el último debate entre el señor Trump y el señor Biden, después del debate, bueno, pues con una clara victoria en el debate por parte de Trump, la semana siguiente, pues el bono americano pues subió 20 puntos básicos en rentabilidad, ¿no? Eso es porque al final lo que están descontando los mercados es al ya gran déficit público que tienen un déficit público del 6,5 2 trillones de dólares, ¿no? Sí. Pues que se fuera a incrementar, ¿no? Por las anunciadas bajadas de impuestos por parte del señor Trump. Es decir, estaríamos en algo así como una especie de episodio similar a lo que vimos en el Reino Unido cuando se fue agresivo con anuncios de bajadas de impuestos en un país con déficit y deuda. Hombre, no podemos hablar tampoco de un caso tan extremo, ¿no? Pero sí que la verdad es que desde que yo empecé en mi carrera en los años 90 es la primera vez que, no sé, que en el medio y largo plazo oigo debates sobre el tema de la sostenibilidad de la deuda americana, ¿no? Porque es que, o sea, sin querer ser alarmista, sin querer ser extremista, pero sí que hay que tener en cuenta, pues que como comentábamos, ¿no? Que el déficit público es del 6,5 y nadie parece que lo vaya a rebajar, ¿no? Tampoco parece que los demócratas tienen un interés en rebajarlo, ¿no? Pero evidentemente si se produce una bajada de impuestos los ingresos caerían y ese déficit público se dispararía todavía más, ¿no? El déficit es un factor clave de cara a la percepción y reacción de los mercados ante las elecciones americanas. Con todo lo que ha sucedido en las últimas horas, renuncia de Biden, él prescribe a Kamala Harris, pero todavía entre 19 y 22 de agosto, tiene que confirmarle el Partido Demócrata. Se citan otros gobernadores de estados demócratas como posibles candidatos, pero el posicionamiento de Trump como ya se da casi por hecha, ¿no? La victoria. ¿Qué otros aspectos, además del déficit, pueden influir en el mercado? Es decir, ¿influye un posicionamiento más duro en la regulación de las grandes tecnológicas? ¿Influye en la cercanía, le pasa a J.D. Vance, ¿no? Al vicepresidente, el candidato a vicepresidente, cercanía a las compañías Big Tech de los Estados Unidos? ¿Influye que George Soros haya apoyado a Kamala Harris, aunque tradicionalmente apoya al Partido Demócrata, que no lo ha hecho Obama? ¿Este tipo de factores acaban influyendo en el mercado o no? Sí, hombre, yo creo que claramente todo influye, ¿no? Al final, pues hemos visto también, por ejemplo, con todo el tema de las amenazas a China, ¿no? Hemos visto, pues eso, ¿no? Lo que han hecho, pues grandes compañías, por ejemplo, de chips, ¿no? Hemos visto ASML, pues evidentemente publicó buenos resultados, sus guías no fueron tan buenas para el próximo trimestre, pero la verdad es que también influyó las amenazas de Trump a China, ¿no? Respecto a todo el tema de los chips y demás. Entonces, evidentemente todo esto influye en mercado para beneficiar los sectores, pues evidentemente todos los sectores que tienen que ver con la descarbonización, pues no, si sale Trump pues no se verán favorecidos, las energéticas se verán favorecidas, pues evidentemente todo esto influye, ¿no? ¿Va a influir en la política monetaria? ¿Hasta qué punto la renuncia de Biden y posible candidatura de Kamala Harris cambia el escenario de tipos de interés? Porque estábamos ya dando por hecho una bajada de tipos en septiembre en Estados Unidos. Bueno, y esto no creo que lo cambie, la verdad. Sí, los mercados están descontando prácticamente una bajada en septiembre. Yo creo que el escenario ha cambiado en el último mes. No hemos tenido datos que han ido cambiando claramente el escenario. Hemos tenido datos de actividad, pues no sé, por ejemplo, el ISM, que cuando es por encima de 50 es actividad y cuando es por debajo de 50 es contracción, ¿no? Pues espera 49, salió
48. Hemos visto como la inflación, bueno, pues parece un poco más controlada, aunque todavía no está a los niveles que se quiere. El desempleo, pues parece que seguimos en pleno empleo, pero ya se está empezando a dar un poco la vuelta la curva, ¿no? Hemos pasado ya del 3,4, 3,5 que se estuvo, hemos pasado al 4, que sigue siendo pleno empleo, pero y peticiones, ¿no? Los últimos datos de peticiones han flojeado de un poquito, peticiones, ¿no? Y para mí son muy importantes lo que son las vacantes sin cubrir. Las vacantes sin cubrir, que normalmente en Estados Unidos hay alrededor de 5 o 6 millones. Veníamos de niveles de 10, 11 millones, había estabilizado mucho en 8,5. Y el último dato pues fue de 8.100.000, ¿no? Vacantes sin cubrir. Entonces todo esto es lo que te genera una tensión salarial subyacente, que yo creo que es lo que tenía miedo la Reserva Federal, ¿no? Que se pudiera producir efectos de inflación de segunda ronda, y bueno, pues se van reduciendo esas vacantes sin cubrir. Sigue siendo, ya te digo, una situación de pleno empleo. De hecho, yo creo que todavía realmente la Reserva Federal, o sea, tiene cuartelillo, ¿no? Todavía le queda tiempo para poder realizar esa bajada de tipos, y yo no descartaría que se esperara a diciembre, la verdad. O sea, a mí no me extrañaría nada esperar a ver el resultado de las elecciones, un poco otear el panorama, ¿no? Tampoco podemos olvidar que esperemos que no es nuestro escenario base, pero el tema geopolítico, ¿no? Estamos viendo también cómo ahora mismo pues Israel y en el Yemen los hutíes, ¿no? Pues están también, bueno, pues con conflicto, ¿no? Entonces, que no se generalice en el Oriente Medio, que podría afectar el precio del crudo, con consecuencias en la inflación, ¿no? Entonces, una sola bajada de tipos de interés en Estados Unidos a qué final de año, que puede ser en septiembre o quizás en diciembre. No, sí, yo incluso tiraría por diciembre. Es cierto que la mayoría del mercado está apostando por septiembre, pero yo tiraría por diciembre. Los análisis en torno a la inflación que acarrearía la llegada de Donald Trump proliferan mucho en las crónicas de mercados, por si restringe los movimientos migratorios y eso tensiona todavía más el mercado laboral, por si aumentan los aranceles precisamente a China o tensa las relaciones comerciales con otros países. ¿Es realidad o es narrativa para no apoyar la candidatura de Trump? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, la verdad es que en el tema de la inflación hay que tener en cuenta que ya todo el mundo es proteccionista. Es decir, el señor Biden con la normativa que ha hecho del IRA, pues también es proteccionista, ¿no? Pero evidentemente el señor Trump pues es más. Eso es inflación. Si además, por lo que sea, la bajada de impuestos que hablábamos, eso le da el último aguante al consumo, ¿no? Que también eso sería inflación. Entonces, por eso yo creo que igual va a esperar la Reserva Federal el resultado de las elecciones, ¿no? ¿Tiene impacto en el mercado el hecho de que Trump haya dicho que Jamie Dimon podría ser el secretario general del Tesoro, que Powell repetiría al frente de la Reserva Federal Americana? ¿Eso da igual? ¿Son intenciones? ¿O así el mercado puede entender lo que va a venir? Bueno, de momento tampoco tiene excesivo efecto, ¿no? Al señor Powell es verdad que le ha dicho que pues que continuaría, aunque le ha metido cierta presión en lo relativo a la bajada de tipos, claro, ¿no? Pero yo creo sinceramente que ahí al contrario, ¿no? Yo si soy el señor Powell lo que haría sería aguantarlo un poco más para reafirmar una autoridad, ¿no? Si no, evidentemente el banquero central tiene que tener una autonomía y tiene que reafirmar su autoridad. ¿Ustedes creen en Welcome AM que los mercados en Estados Unidos están haciendo techo y que eso de que se esté hablando tanto en las últimas jornadas de rotación a mid-caps y se hable mucho más casi ya del Russell que del Standard & Poor's 500, anticipa que el dinero se está yendo de las grandes a las mid-caps como antesala de un inicio de la caída o no? Bueno, sí, la verdad es que nosotros sí que pensamos que ha hecho techo el mercado en Estados Unidos y que se está produciendo esa gran rotación, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros la verdad es que estamos conservadores, estamos cautos, pues aguantando a ver lo que sucede en el mercado, ¿no? Pero sí que creemos que puede haber oportunidades, ¿no? Puede haber oportunidades, pues no sé, en petroleras defensivas, por ejemplo, ahí tienes el caso de Repsol, ¿no? Que, pues en estos niveles puede ser interesante y con una caída del crudo incluso aumenta
aumenta su, bueno, pues lo que gana por margen de refino, y ahí podría ser interesante. Tienes casos como, por ejemplo, transmisión en redes, ¿no? Ahí tienes en España, por ejemplo, tienes Redella, ¿no? Todas estas compañías, al final, cuando ganan dinero es cuando tienen que realizar inversión, al contrario que la mayoría de las compañías, ¿no? Y con todo el proceso de descarbonización, pues va a haber que hacer inversiones ingentes en todo lo que es la transmisión de red eléctrica, ¿no? Pues no sé, sectores defensivos dentro de lo que son las grandes tecnológicas, pues sí pensamos, la verdad, que bueno, pues que en algún momento cederán, ¿no? Pero ahí hay tres ganadoras claras, ¿no? Como pueden ser Microsoft, Google o Amazon, no sé, o sea, somos cautos, somos conservadores, pero bueno, sí que vemos activos invertibles. Entonces tiene que ser conservador un inversor en esta segunda mitad del año. Sí, en nuestra manera de ver, sí. La verdad es que los mercados han estado barajando la perfección, ¿no? Hay mucha complacencia y toda compra de todos los activos de riesgo, tanto bolsa como renta fija privada. En renta fija privada ves como los diferenciales que pagan las empresas por financiarse están estrechísimos, ¿no? De hecho, ahí yo creo que es algo que es muy indicativo, que es que los tesoreros y directores financieros de todas las compañías lo que están haciendo es recomprar las emisiones de bonos que les queda un año a vencimiento, te hacen una oferta de compra, y emitir a 6 años o 7 años. ¿Por qué? Porque primero, yo creo que no ven tantas bajas de tipos, y en segundo lugar, los diferenciales que están pagando por financiarse son muy estrechos. Entonces prefieren refinanciar ahora, dentro de 7 meses, a saber cómo está el mercado, ¿no? Gregorio Goyo Ollaga, socio director de Welcome AM. Gracias por poner la foto a un momento apasionante, lleno de incertidumbre para los mercados. Buen verano. Muchísimas gracias, Laura. Un gran verano.